Chicos, vamos a comenzar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es congruencia de triángulos. Chicos, lo expuesto en este video va a tener que ser copiado en su cuaderno. Congruencia de triángulos. Dos triángulos se llaman congruentes si tienen sus lados y ángulos respectivamente congruentes. Tengo mi triángulo ABC con su respectiva medida de los ángulos alfa, beta y teta y su respectiva medida de sus lados. Este triángulo va a ser congruente al otro triángulo MNP si poseen los mismos ángulos y sus mismas o respectivas medidas de los lados. Entonces estos dos triángulos van a ser congruentes y su representación simbólica viene a ser con este símbolo. Casos de congruencia. Tenemos el caso 1, cuando dos triángulos van a ser congruentes y cumplen que tienen el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo. O sea, ángulo, lado, ángulo. Tengo mi triángulo ABC, donde tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Y entre ellos hay una medida C. Este triángulo va a ser congruente al triángulo MNP si cumple la misma condición. Tiene el ángulo alfa, tienen el ángulo beta y entre ellos una medida igual que la anterior. Si cumple esa condición, el triángulo ABC y MNP van a ser congruentes. Caso 2. Lado, ángulo, lado. O sea, los triángulos tienen que tener el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado. Tengo mi triángulo ABC, donde tengo la medida B y la medida C. Entre ellos hay un ángulo alfa. Observo el otro triángulo MNP, donde tiene el lado MN y también tiene su medida MP. Entre ellos tiene el mismo ángulo alfa. Si cumple esa condición, los dos triángulos van a ser congruentes. Caso 3. Cuando tengo lado, lado y lado. Entonces, para un triángulo ABC, sus medidas de los lados y las medidas de sus lados, y si veo otro triángulo MNP donde las medidas de sus lados también son parecidas a la anterior, en esos dos casos los triángulos van a ser congruentes. Tengo el caso 4, donde tengo el ángulo lado, lado mayor. O sea, tengo un triángulo ABC donde tengo un ángulo alfa, el lado AC una medida y el lado mayor, que es BC, también tiene una medida. Si observo otro triángulo que es NMP, donde acá tengo el ángulo alfa, MP es una medida que es igual a AC, y el lado mayor para el triángulo que es NP tiene una medida que es igual que BC, entonces yo digo que esos dos triángulos van a ser congruentes. Aplicación de la congruencia. Tenemos teorema de la bisectriz. Si yo tengo un ángulo AOB, de la cual trazo una bisectriz OP, ubico un punto P. Si de ese punto P trazo una perpendicular al lado OA y otra perpendicular al lado OB, la medida que hay aquí de AP y PB van a ser iguales. También puedo decir que la medida de OA y OB van a ser iguales. Esto es para el teorema de la bisectriz. Teorema de la mediatriz. Si yo tengo un segmento AB y trazo una mediatriz, la mediatriz se choca a una línea, o en este caso a un segmento, en forma perpendicular, dividiendo el segmento en dos segmentos que tienen la misma medida. Es característica de la mediatriz. Si esa mediatriz lo ubico un punto P y uno los extremos de dicho segmento, la medida P y la medida PB van a ser iguales. Esa es la característica para el teorema de la mediatriz. Tenemos una nota. En todo triángulo isósceles, al trazar la altura relativa a la base, si tengo un triángulo isósceles, trazo una altura 90 grados. Esa línea BH se comporta como bisectriz, también se comporta como mediana y también como mediatriz. Cumple las características. Se comporta como una altura 90 grados. Se comporta como una bisectriz, o sea, estos dos ángulos lo divide en dos ángulos iguales, alfa y alfa. Se convierte en una mediana. Llega a un punto que es el punto medio del lado AC. Y la mediatriz forma un ángulo de 90 grados.
Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Tengo un triángulo rectángulo, la cual del ángulo recto que está en B trazo una mediana a la hipotenusa. O sea, la medida AM y MS van a ser iguales. Y la medida de BM va a ser igual a la medida de la hipotenusa entre 2. Eso es para la mediana en un triángulo rectángulo. Tengo la propiedad de la base media. En todo triángulo, en este caso triángulo ABC, el lado AB ubico el punto medio M, el lado BC ubico el punto medio N. Yo al unir esos puntos medios me formo un segmento MN. Ese MN va a ser paralelo en este caso a la base AC. Son paralelos. Y esto se le llama base media. Y el valor de MN va a ser igual a la base, que en este caso es AC, entre 2. Entonces sería la fórmula para poder hallar base media. Tengo triángulos rectángulos notables. Son ángulos de un triángulo rectángulo conocidos que tienen una cierta proporción con respecto a sus lados. Por ejemplo, tengo mi triángulo 30-60. Triángulo notable, donde la hipotenusa va a ser 2K, uno de los catetos va a ser K, que es opuesto a 30, y de 60, su lado opuesto es K raíz de 3. En el triángulo de 45, igual, como es un triángulo isósceles y a la vez un triángulo rectángulo, los catetos tienen la misma medida. O sea, en este caso le coloco K y K. Y la hipotenusa, K raíz de 2. Tengo mi triángulo también de 37-53, donde la hipotenusa vale 5K, opuesto a 37 grados 3K y opuesto a 53 es 4K. También tengo otros triángulos más. Tengo mi triángulo de 16-74, donde a 16 se le pone 7K, a 74 24K y la hipotenusa es 25K. Son algunos triángulos que nos ayudan a desarrollar algunos ejercicios con ángulo notable. Tenemos acá algunos ejercicios que se va a desarrollar. Tenemos 8 ejercicios que lo vamos a desarrollar. Y su respectiva tarea domiciliaria. 4 ejercicios para que lo desarrollen en su cuaderno. Vamos a empezar con los ejercicios y vamos a comenzar con el ejercicio número 1. En el número 1 me pide hallar calcular X y me dan el gráfico. Entonces, yo observo el gráfico, me puedo percatar que acá hay 60 grados, me pide hallar este valor. Entonces, lo que yo podría hacer es, puedo prolongar esto. Y esto también. Entonces, acá me formaré un ángulo de 90 grados. Entonces, yo puedo decir que es un rectángulo. Ahora, yo veo acá 60 grados y yo sé que como es un triángulo rectángulo, este ángulo con el 60 me debe sumar 90 grados. Como yo tengo 60, acá va a ser 30 grados. 60 más 30, 90 grados. Como esto es 30 grados y esto es un triángulo rectángulo, esto de acá va a ser 60. Triángulo notable de 30 y 60. Ahora yo veo que esta medida vale 4 raíz de 3. Como es un rectángulo, esta medida también va a ser 4 raíz de 3. Pero yo tengo 2 raíz de 3. Entonces esta de acá va a ser 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, 4 raíz de 3. Entonces yo observo que esto es, como les comenté, es un triángulo rectángulo de ángulo notable. Vamos a colocar sus respectivos valores. Sé que para un triángulo rectángulo de 30 y 60, sus valores, sus lados son proporcionales. Entonces yo diría que para la hipotenusa sería 2K. Opuesto a 30 grados simplemente es K, y opuesto a 60, K raíz de 3. Entonces, pero a mí me piden hallar X. Yo voy a decir que X es igual a 2 veces K. Tengo que hallar el valor de K. Pero yo, ¿qué observo aquí? Que acá el valor de K ya tiene un valor numérico. Entonces, yo puedo decir que del triángulo
del triángulo rectángulo C, acá le voy a poner MB, CMB. Así que el lado BM es igual a K por ángulo notable, que a su vez es igual a 2 raíz de 3. Ya tengo el valor de K. Pero a mí me piden X. Nos piden X. Pero en el gráfico yo sé que X vale 2K. Entonces yo digo que X es igual a 2K. X va a ser igual. Como K vale 2 raíz de 3, sería 2 por 2 raíz de 3. Entonces yo digo acá que el valor de X va a ser igual a 2 por 2 raíz de 3, igual a 4 raíz de 3. Esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me pide ayer el valor del ángulo teta que me da en la figura. Entonces, yo observo la figura. Antes de poder desarrollarlo, yo tengo que percatarme que el triángulo EDB, acá lo voy a colocar, el triángulo EDB es un triángulo isósceles. ¿Ya? Ese triángulo EDB es un triángulo isósceles. Vamos a poner su característica. Si es un triángulo isósceles, estos ángulos de acá van a ser iguales. Ya. Entonces sigamos observando la figura. Yo observo en el triángulo ADE, tengo por ejemplo bolita, ángulo teta y 2 rayitas. Ahora veo el triángulo BDC. Bolita, ángulo teta, 2 rayitas. Entonces veo que el triángulo EDA y el triángulo DBC, esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué condición? Van a ser congruentes lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, yo sé que este triángulo AED y DBC son congruentes. Entonces, veamos sus elementos, sus valores. Yo observo que en el triángulo DBC, al lado que es bolita, se le pone el ángulo de 50 grados. Y me voy al triángulo que estoy acá. Busco el lado que es bolita, acá está el lado que contiene bolita. El ángulo opuesto está aquí. Ese ángulo valía 50 grados. Ahora, yo observo en este triángulo que la suma de ángulos internos te va a salir un ángulo externo que está acá. Entonces este ángulo sería 50 más teta, o teta más 50. Teta más 50. Como este es un triángulo isósceles, este ángulo de acá es igual al ángulo que está aquí. Entonces este ángulo va a ser teta más 50. Ahora yo observo el triángulo que está aquí. Voy a aplicar la misma propiedad que estamos aplicando aquí. Suma de ángulos internos, te sale el ángulo externo, que es esto de acá. Todo este ángulo. Todo este angulito es el ángulo. Entonces sería teta más 50, acá sería teta más 50. Pero ya tengo teta. ¿Qué le falta? Le falta el ángulo de 50 grados. Mire, teta más 50 es igual a teta más 50. Entonces listo, ya tengo ese ángulo de ahí que es 50 grados. Entonces yo digo, del triángulo EDB, voy a aplicar primera propiedad. La suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces tendría teta más 50 más teta más 50 más 50 es igual a 180. Tendría teta más teta, 2 teta, más 50 más 50 más 50, 150. Esto es igual a
180. 150 pasa a restar, tendría que 2 teta va a ser igual a 30 grados. C2 va a pasar a dividir, entonces el valor de teta va a ser igual a 15 grados. Esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular el valor de x y me da la figura. Entonces, me da la figura, me pide hallar el valor de x. Observemos la figura. Recuerden que hay que buscar ángulos congruentes. Perdón, triángulos congruentes. Entonces, yo observo la figura y yo observo, por ejemplo, el triángulo EDB. Observo ese triángulo, veo que hay MN. Y también hay un M. Ahora yo observo el triángulo ACB. También tengo MN y un M. Entonces veo que hay lados que son iguales. Lo que yo puedo hacer es colocar acá un ángulo alfa. Entonces yo puedo ver ahora que el triángulo EBD, se voy a poner acá el triángulo EBD, o sea, el triángulo que está aquí, con el triángulo ABC. El triángulo ABC. Observemos ese triángulo. Vamos a observar el triángulo que está acá, triángulo EBD. Veo N más M, alfa, M. M más N, alfa, M. Ahora para el triángulo que está acá, ABC. N más M, alfa, M. Entonces esos dos triángulos van a ser congruentes. Por la condición de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, usemos la característica del triángulo, de los triángulos congruentes. Entonces, yo voy a observar el triángulo que está aquí. Este triángulo. Para este triángulo yo observo que al lado EB, que vale N más M, N más N, se le opone un ángulo opuesto que es 4X. Ahora me concentro en el triángulo que está aquí, en este triángulo. Al lado N más M se le pone un ángulo que valía, en el otro triángulo valía 4X. Entonces yo tengo acá un ángulo llano. X más 4X igual a 180. Entonces yo puedo decir que X más 4X es igual a 180. X más 4X sería igual a 5X. Es igual a 180. X va a ser igual a 180 entre 5, 36 grados. La respuesta para la número 3. Ejercicio número 4. Me dice calcular BC. Entonces yo a BC lo voy a buscar BC y está acá X. Si me dicen que AH vale 3, AH vale 3, acá está 3. HC vale 6, HC vale 6. Me dicen que BC y AP son paralelas. BC y AP son paralelas. Y me dice que PC es igual a 2 veces BH. Si a BH yo le coloco, por ejemplo, la letra A, PC, que dice que es el doble de esto, PC va a ser 2 veces A. Listo, ya están los datos. Vamos a desarrollar. Entonces, me pide hallar X. Entonces, yo observo acá un ángulo de 30 grados. Lo que voy a hacer es tratar de formar un triángulo rectángulo. Entonces, lo que puedo hacer acá es trazar una altura. Con la prolongación de AP. Formo un ángulo de 90 grados. Triángulo rectángulo. Esto es 30, acá va a ser 60. Como esto es un triángulo notable, triángulo rectángulo notable, la relación de lados, la hipotenusa es 2A, en este caso es 2K o 2A, vamos a tomar el A en vez de K. El opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa, si este es 2A, esto va a ser A. Y el opuesto a 60 es A raíz de 3. Acá le voy a poner punto E. Listo. Ahora, sigamos
sigamos desarrollando. Ahora yo sé una figura y hay que aprovechar esas paralelas. Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá un ángulo alfa. Si esto es alfa, por la z, porque dicen que estas dos líneas son paralelas, por la z, este ángulo acá va a ser alfa. Como yo veo que acá es un triángulo rectángulo, si esto es alfa, acá también va a ser 90 menos alfa. Ahora, este ángulo de 30, que veo acá, también puedo aplicar z. Z, miren, el ángulo que está acá, todo este ángulo de aquí. Todo ese ángulo va a ser 30 grados. Pero como esto es 30 y acá tengo alfa, puedo saber el valor de este angulito. Si todo es 30 por la z y acá tengo alfa, este angulito de acá va a ser 30 menos alfa. Ahora, si yo ese 30 menos alfa lo junto con 60, es todo este ángulo, ¿cuánto va a valer? 90 menos alfa. Entonces, yo veo acá un triángulo rectángulo donde tengo alfa y esto es 90 menos alfa. Y acá tengo un triángulo rectángulo, tengo 90 menos alfa y alfa. O sea, pueden ser estos dos triángulos que sean congruentes. A ver, veamos. Observo el triangulito de acá. Tengo alfa. Acá tengo A. Y acá tengo 9. Acá tengo 90 menos alfa. Yo veo también, miren, 90 menos alfa a 90 grados. 90 menos alfa, este ángulo 90 menos alfa a 90 grados. Entonces yo puedo decir que el triángulo BHC y el triángulo CMA volvamos a ver, 90 menos alfa a 90. 90 menos alfa a 90. Entonces, esos triángulos van a ser congruentes por la condición de que ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, usemos la propiedad de la congruencia. Yo observo aquí en este triangulito que a alfa se le opone a. Y para este triangulito veo que alfa se le opone a. Muy bien, ahí no hay problema. Para el triangulito de acá, a 90 se le opone x. Y al triangulito que está acá, a 90 se le opone todo esto, que es 3 más 6. Entonces yo puedo decir que x, que es este lado, que se le opone al ángulo de 90 grados, va a ser igual para este triángulo, el lado que es 3 más 6, que se le opone al ángulo de 90 grados. Entonces x va a ser igual a 9. Es la respuesta del ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular x, y me dicen que ABCD es un cuadrado. Entonces, característica del cuadrado, yo sé que los lados del cuadrado tienen la misma medida. Me dicen que pH es igual a 34, entonces ubico pH. pH, todo esto es 34. Y me dicen que PD es 24. PD, o sea, esto también es 24. Me piden hallar x. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio. Ahora, me dicen que la figura ABCD es un cuadrado. Entonces, como es cuadrado, los ángulos internos son 90 grados. Una característica en el cuadrado es que estas líneas que vienen a ser las diagonales, cuando se cruzan dentro de un cuadrado, forman un ángulo de 90 grados. También me dicen que esta medida con esta son iguales. Y va a ser también con esta y con esta. Esas medidas que parten del punto de intersección de las diagonales son iguales. Esa es la característica de un cuadrado. Entonces, como esta línea vale x y esto también es igual a esta línea, entonces esto también va a ser x.
Lo de acá también. Esto es X, esto también va a ser X. Ahora, yo veo que esto es un triángulo rectángulo. Que tiene los catetos que son iguales. Entonces, el único triángulo rectángulo donde la medida de sus catetos son iguales es el triángulo de 45 grados. Entonces, por relación de lados para un triángulo notable, triángulo rectángulo notable, sería X, X, y la hipotenusa que viene a ser esto sería X raíz de 2. De la misma forma va a ser esto. Esto va a ser 45. Acá también es 45. Entonces sería XX, X raíz de 2. Ya. Vamos a observar los triángulos que están aquí. Yo no sé cuánto vale este ángulo, le coloco alfa. Si esto es alfa, este ángulo de acá va a ser 90 menos alfa. Si este 90 menos alfa más 90, con este ángulo deben sumar 180. Este ángulo de acá va a ser alfa, porque alfa más 90 menos alfa es igual a 180. Acá tengo un triángulo rectángulo. Si esto es alfa, este ángulo es 90 menos alfa. Ahora, yo observo el triángulo BHA y el triángulo APD. Observemos. 90 menos alfa, 2 rayitas, alfa. 90 menos alfa, 2 rayitas, alfa. Entonces yo puedo decir que el triángulo BHA, y el triángulo APD, esos triángulos van a ser congruentes por la condición ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, usemos las propiedades de los triángulos congruentes. Observo este triángulo de acá. Yo veo que al ángulo 90 menos alfa se le opone 24. Entonces me voy aquí al triángulo rectángulo, al ángulo de 90 menos alfa se le oponía 24. Entonces esta distancia va a ser 24 hasta aquí. Esto es 24. Pero todo vale 34. Y acá tengo 24. Entonces acá va a ser 10. Porque 24 más 10 es igual a 34. Ahora yo me concentro en este triángulo de aquí. Tengo un triángulo rectángulo, tengo los catetos y la hipotenusa. ¿Qué aplico? Teorema de Pitágoras. Yo digo acá, del triángulo APD. Aplico teorema de Pitágoras. Que me dice la hipotenusa, que es X raíz cuadrada de 2 al cuadrado, va a ser igual a 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. X raíz de 2 al cuadrado sería 2 por X al cuadrado. Esto sería igual a 10 al cuadrado, sería 100, más 24 al cuadrado, 576. Sería 2X al cuadrado igual 100 más 576, 676. Ese 2 va a pasar a dividir, entonces tendría que X al cuadrado es igual a 338. X, como está al cuadrado, le saco la raíz cuadrada a ambos. Entonces acá raíz cuadrada de X al cuadrado me sale X. Y raíz cuadrada de 338 es igual a decir 169 por 2. Y raíz cuadrada de 169 es 13. Y raíz cuadrada de 2 simplemente raíz cuadrada de 2. Entonces ya sé el valor de X. 13 raíz cuadrada de 2. Ejercicio número 6. Me dice, en la figura se muestra que los triángulos ABC y PQC son congruentes. Entonces me dice que el triángulo ABC y el triángulo PQC, esos triángulos van a ser congruentes. Me dice calcular el valor de X. Me pide hallar, calcular el valor de X.
Entonces me dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQC. Entonces vamos a observar esos triángulos. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo, al igual que PQC, donde acá donde el ángulo recto en PQC está en Q y el ángulo recto en ABC está en B. Este es el ángulo recto. Como son congruentes, la hipotenusa para este triángulo va a ser el mismo valor que para este triángulo. Entonces yo le pongo acá serrucho y para ese triángulo la hipotenusa que está aquí también le pongo serrucho. Eso me indica que tienen las mismas medidas. Ahora, yo observo en el triángulo ACP, tengo un triángulo isósceles, donde los ángulos aquí tienen que ser iguales. 60, este ángulo va a ser 60. Y por consiguiente el ángulo que está acá también va a ser 60, porque la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, este triángulo, el triángulo ACP es equilátero. Es un triángulo equilátero. Entonces, las tres medidas son iguales. Ahora, yo observo el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo donde este ángulo vale X, el angulito de acá vale X, este ángulo va a valer entonces 90 menos X. Ahora, el triángulo que está aquí, este triángulo de aquí, es congruente también a este, entonces los ángulos deben valer X y 90 menos X. Ahora aquí, este ángulo de acá y este ángulo de aquí, uno de ellos debe valer X y el otro 90 menos X. Entonces yo veo, el ángulo X más 60, este es el ángulo que vale X más 60, ¿será X? No puede ser X, porque X está acá. Este ángulo no puede ser X, y por deducción entonces el ángulo X va a ser aquí. Y este ángulo de acá sería 90 menos X. Entonces, yo digo del triángulo PQC, es un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 90. Entonces yo digo que X más 60 más X es igual a 90 grados. X más X, 2X, 60 pasa a restar, sería igual a 90 menos 60, 30 grados. Entonces, ese 2 va a pasar a dividir, entonces el valor de X va a ser igual a 15 grados. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice que BC es igual a CD, que la medida del ángulo AB es 8, pero la medida del lado AB es 8, y la medida de DE es igual a 5. Me piden calcular AE. AE va a ser todo esto. Entonces, coloquemos los valores. Me dicen que BC es igual a CD. BC, que está aquí, le pongo 2 rayitas, es igual a CD también, que está acá, 2 rayitas. El ángulo AB vale 8, perdón, el lado AB vale 8, AB vale 8. DE vale 5, DE vale 5. Entonces, desarrollemos. Yo observo el triángulo DCE, que tengo ángulo alfa, acá le pongo el ángulo teta. Entonces, yo puedo ver que hay dos ángulos interiores, puedo obtener el ángulo exterior. Entonces yo digo que alfa más teta es igual al ángulo exterior. Todo este ángulo sería alfa más teta. Pero ya tengo alfa, entonces faltaría teta. Alfa más teta es igual al ángulo exterior, alfa más teta. Tercera propiedad de los triángulos. Ahora, observo este triángulo, yo sé que alfa más teta más un ángulo que no sé, que le voy a poner beta, alfa más teta más beta es igual a 180 en un triángulo. Entonces yo observo ahora este triángulo DCE, alfa más teta más un ángulo que es beta es igual a 180. Entonces yo observo que para el triángulo CDE tengo teta, 2 rayitas, beta. Y para el triángulo ABC
teta, 2 rayitas, beta. Entonces yo puedo decir que el triángulo BCA y el triángulo CDE, esos dos triángulos son congruentes por la condición ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, completemos la característica del triángulo, de los triángulos congruentes. Si a beta se le opone 5 en este triángulo, para el triángulo congruente a beta se le opone 5. Para este triángulo, si a teta se le opone el lado 8, para el triángulo de acá, a teta se le opone el lado 8. Entonces ya puedo hallar el valor de x. Entonces tendría que x va a ser igual a 5 más 8. Entonces x va a ser igual a 13. La respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice calcular el valor de BH. Me dicen que BH y me dicen que BE es igual a 25 y BD es igual a 24. Entonces, vamos a completar los datos. Me dicen que BE vale 25, o sea, todo esto vale 25. Y BD vale 24, o sea, todo esto vale 24. Ahora, yo veo que este es un triángulo rectángulo de hipotenusa 25 y 24. Si yo aplico teorema de Pitágoras, el otro cateto va a ser igual a 7. Pero este es un triángulo rectángulo notable de lados 16 y 74. Pero acá yo observo que hay una bisectriz, o sea, el ángulo se divide en dos ángulos iguales. Como todo es 74, cada ángulo equivale a 37 y 37. Entonces, la suma de ambos sale 74. Entonces, a mí me pide hallar x. Si esto es x y todo es 25, el lado que está acá, o sea, el lado que está aquí va a ser 25 menos x. Ahora, si este es un triángulo rectángulo de 37, el ángulo que va a ser acá va a ser 53. Y de la misma forma, si este es 37 para un triángulo rectángulo, esto va a ser 53. Tiene la misma hipotenusa. Entonces yo puedo decir que el triángulo ADE y el triángulo AHE, esos dos triángulos son congruentes por la condición ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Porque mira, 53 serrucho 37. 53 serrucho 37. Entonces veamos la relación que hay acá. Si para este triángulo a 53 se le opone 7, para este triángulo que es congruente a 53 se le debe oponer 7. Pero este valor es 25 menos x. Entonces yo puedo decir que 7 va a ser igual a 25 menos x. X pasa al otro lado para que sea positivo y 7 pasa a restar. Entonces 25 menos 7 sale 18. Esa es la respuesta para el ejercicio número 8.